Hola, Juan Manuel. ¿Cómo te va? ¿Qué Pues dices? un gusto tenerte en México. No, muchas gracias, en serio, a ustedes. No, gracias a ti por la entrevista, Juan Manuel. Me gustaría que compartieras con el público que nos ve y que nos escucha cómo empieza tu experiencia con seres pleyadianos. Bueno, en general, yo creo que mi experiencia viene desde más chiquito. Recuerdo de una vez, siendo una vidente, me dijo, mira, hay algo que te pasó a los 4 años y dejaste de hacer cosas, lo que yo siempre llamé extrañas, pero empezó a florecer muy fuerte alrededor de los 29 años por ahí, ya siendo adulto, lo cual yo en general dije para mí era una ventaja porque era un adulto en teoría bastante constituido, entonces eso me permitía entender la experiencia, comprender la experiencia. No fue una experiencia fácil porque en realidad yo no se la recomendaría a nadie, es una experiencia bastante fuerte en lo que es la experimentación, vivirlo, tratar de entender de que no estás enloqueciendo y que realmente son experiencias que son reales, y en esa edad más o menos. ¿Cómo empieza? Es decir, ¿tú qué sientes en tu cuerpo? ¿Cómo te vas dando cuenta? En general empezó de una forma bastante insólita. Yo fui un día a charlar con una mujer que era terapeuta en un momento que yo empecé a averiguar, porque le dije, digamos, mi consulta primaria era que yo, para mí entender, hacía cosas extrañas. Percibía a la gente de forma rara y todo, a ver si eso era normal o no. Y recuerdo cuando tuvimos una charla bastante informal y un día esta mujer pregunta por un niño que tenía un problema a varias personas y no sé por qué me incluyó a mí en esa consulta, y yo empecé a decirle de todo. Le dije, a este chico le pasa esto, el padre le pasa esto, a la madre se quiso divorciar tantas veces, el padre es evangelista. O sea, era un sinfín de información muy precisa, con detalles, y ahí me asusté porque le había acertado a toda la información, no había margen de error en lo que pensaba el chico, en lo que pensaba la madre, en lo que pensaba el padre. Después yo lo dejé ahí, esa historia, a pesar de que me había asustado un poco, y al poco tiempo, charlando con una mujer que era de Chile, que tenía un problema, me empecé a dar cuenta que no era yo el que le estaba respondiendo y yo estaba como separado de mi persona, de mi mente, y había otra cosa que respondía y le explicaba de esto, y yo ahí me empecé a asustar un poquito más. Y de ahí en adelante un día empecé a sentir que tengo que escribir, y empecé a escribir y empecé a tener seres que hablaban. En su momento se presentaban como ángeles, mi nombre es Miguel, mi nombre es... Y yo escribía y daba información, empezaron a escribir sobre símbolos. Entonces empecé a descubrir que esos símbolos generaban algo, generaban energía, porque los dibujaba en mi mano y mi mano empezaba a temblar, generaban energía. Había gente, después se empezó a acercar gente, yo por suerte encontré un grupo donde poder canalizar esto, canalizar en el sentido de poder compartirlo y que alguien te contenga en el proceso, cosa que yo lo tenía bastante cerrado, ¿no? Ni compartirlo, siempre era en un grupito muy limitado. Pero había gente que, suponte una mujer que se cayó un niño, me contaba que se había caído un niño y se había golpeado, y yo le decía, bueno, se hace tal símbolo sobre su cabeza, se nombra así tantas veces, no sé qué, y no tenía marcas. A un perro que lo habían envenenado en una provincia, entonces se hace este símbolo, todo, el perro devolvía todo y al día siguiente el perro... Como nuevo. Entonces eran situaciones muy extrañas y símbolos con unos nombres muy raros. Y siempre yo dejaba ahí las historias, pero esto cada vez estaba días enteros dibujando. Y empezaron a aparecer unos seres que empezaron a contarme cosas de la vida, cosas de esto es física, de dónde venís, cómo sos vos, cosas que yo las tomaba siempre con pinzas porque decía, bueno, esto, ¿cómo lo manejo? Porque es muy extraño lo que me están diciendo. Pero sus explicaciones eran muy certeras en la forma que decían, las formas que pasaban, en la explicación que me daban de cada detalle y cómo en el fondo yo también los quería poner a prueba y me decían, mira, te voy a explicar cómo funciona esto. Me pasó una vez algo muy insólito, que estaba comiendo en mi familia, mi padre es militar, entonces estaban amigos de él, todos militares ahí, y a su vez me empezaron a hablar a mí, me dijeron, ¿querés que te mostremos cómo funciona la mente? Y yo dije, ¿y esto? Y de golpe mi hermana se da vuelta y me dice,
adelante de todos, Juan, ¿por qué no les contás a todos lo que vos haces? Y que me dice, y a su vez me decían ellos, ¿ves cómo hacemos que la mente responda de determinada forma? Digamos, el objetivo no era manipular a nadie, sino mostrar cómo la energía en determinado patrón mental se podía manejar para... Pero todo el tiempo eran dinámicas así, dinámicas sobre el tiempo, que el tiempo no existe, que el tiempo funciona, tal vez esta charla la estamos teniendo, no la vamos a tener, la estamos... Todo el tiempo era romper mi creencia sobre el tiempo y espacio. Durante todas estas experiencias yo también empecé a escuchar una especie de canto o lenguaje distinto que todo el tiempo se me hablaba en ese lenguaje, se me hablaba en ese lenguaje. Hasta que un día yo todo esto se lo compartía a una maestra, que era una maestra de Reiki, que era la que, dentro de las que más me contenían en esta experiencia, y me dice, mira, viene una australiana ahora, que se llama Christine Day, que trabaja una que se llama Frecuencias de Brillo, me gustaría muy bueno que la conozcas. Y yo dije, no voy a ir, porque yo siempre era medio reacio a todo lo místico, yo estudié administración de empresas, negocios, digamos, para mí siempre era todo muy lógico. Entendía la experiencia, pero no quería meterme en nada que me confunda, porque para mí era un mundo extraño. Y dije, tu mente analítica, ¿no? Mi mente es totalmente analítica, ¿sí? Trabajaba en empresas de investigación de mercado, nada que tenía... Todo esto para mí para mi clasificación era ridículo. Pero fui a ver a una terapeuta que trabajaba con esta técnica de esta mujer, y en un momento me la hizo escuchar a la mujer, que tenía una grabación, y yo dije, yo hablo eso. Y en el momento que dije hablo eso, en mi mente hablaban más fuerte, hasta que un día, haciendo una meditación donde yo dejaba que estos seres canalicen y hablen, cosa que después dejé de hacerla porque me impresionaba mucho, dejaba que entren a mi cuerpo y empiecen a hablar ellos. Cambiaba la temperatura del ambiente, dicen que cambiaba mucho mi cara, una energía muy extraña. Me dijeron, decirle que se acuesten todos, que vas a hablar en otra lengua. Y empezaron a hablar ellos en esto, en lo que funciona en un human vortex. Y la energía empezó a moverse y había gente que empezó a llorar y de ahí nada. De ahí fue el puntapié a empezar a hacer esto cada vez más seguido, en donde las experiencias fueron muy, como siempre digo yo, bizarras, pero eran muy fuertes. Había gente que yo me daba cuenta que estaba caminando y de golpe abría mi mano y estaba haciendo así. Había un hombre que estaba arqueando la espalda y yo estaba metiéndome en su espalda. Empezó a generar mucho movimiento de energía. Y siempre hablaban en estas lenguas y a su vez mientras hablaban me estaban explicando qué le pasaba a tal persona, esto. Digamos, fue una experiencia que fue tomando crecimiento, cada vez creció más. En el medio apareció mucha gente que quiso empezar a venir a aprender conmigo, porque ellos me dijeron, mira, esto puedes enseñar algo de lo que vos haces. No es lo mismo, pero por lo menos que ellos puedan trabajar con algo. Entonces de ahí surgió lo que se llama Tameana, que era una técnica vibracional. Y nada, fue una experiencia muy extraña, porque yo empecé enseñando en Argentina y apareció gente de España que vino a aprender. Después me llamaron de México para venir a dar un seminario. Y todos eran conexiones medio ridículas, claro, no había nada que yo había hecho para llegar a México. Me llamaban de viaje, venite a México, gente de España, después me enteré que había alumnos míos que habían aprendido con otros que eran de Suiza. Había conexiones que se empezaron a hacer. Bueno, y en el medio de todo de toda esta bataola, ¿sí? De todo este movimiento de aprender y enseñar Tameana y transmitirlo, yo hubo épocas que dije, no, esto lo dejo, pues esto es una locura. Yo siempre tuve muchos quiebres de decir, bueno, tengo que dejar esto porque esto, para mi familia, para mi contexto, esto es irracional, digo, me debo estar volviendo loco. Pero había pruebas, digamos, yo empecé a ver que había pruebas, que las cosas, cuando se movía la energía, la gente tenía reacciones, pero eran fuertísimas. Entonces yo dije, esto no puede ser. Y las respuestas daban resultado, y las técnicas daban resultado, y era todo lógico, porque la explicación siempre era muy racional. Estas entidades, como yo los empecé a llamar, los pleyadianos, eran muy racionales, eran muy físicos en lo que explicaban por qué ocurría esto, porque físicamente la explicación de la vibración, cómo alteraba a una persona, cómo la modificaba, era lógica, ¿no? ¿Alguna vez les preguntaste por qué te eligieron a ti? ¿Qué tienes en especial para poder canalizar esto? Ellos, la explicación que dieron, siempre dije, bueno, hasta qué punto era comprobable o no. Ellos dijeron que en realidad era mi primer vida en la Tierra,
que yo no había tenido vidas, y que mi conexión es totalmente pleyadiana, es como tu linaje cósmico. Totalmente. Entonces dicen que en realidad siempre tiene una explicación que para mí siempre fue muy fuerte. Mi madre pierde un varón antes de que nazca yo. Y ellos dicen que no pudo entrar que yo no pude entrar a la vida, les costó meterme a la vida. Entonces ellos explican cómo lo hacen. ¿Cómo lo hacen? Vibracionalmente pueden meter un alma pleyadiana en un bebé cuando están haciendo para que puedas ¿Lo tener... introducen al momento del nacimiento o de la fecundación? Lo introducen en el momento de la fecundación. Por eso es tan difícil como hacen, porque ellos dicen que si lo introducen en el momento del nacimiento, afecta al bebé en el momento que están haciendo. Ellos dicen que se puede hacer el cambio de alma, pero no es el objetivo acá porque iba a perjudicar mi vida. Te cuento la explicación sí, que lo me que dan ellos te ellos. dijeron, Sí, ¿no? yo siempre digo, hay que tomar todo con cuidado. Pero la explicación de ellos dicen que se puede hacer, se cambia el alma en ese momento, tiene que entrar eso. Pero para que entre eso, yo tengo que buscar que en mi familia hay alguien que tiene el linaje pleyadiano, claro, por lo menos antiguo, porque si no, no podían entrar en ese canal. Entonces utilizaron eso, dice que costó mucho que yo pueda entrar en ese momento, por eso se pierde el primer bebé. Justo lo que pasaba a mi madre, que tenía el útero invertido. Entonces, siempre como digo yo, magia. Un hermano de mi abuelo, que era obstetra, le dice, yo te voy a ayudar a que ese bebé nazca, pero yo no voy a estar en el parto. Y le ayudó durante todo el embarazo hasta que el bebé entre y el canal se pueda dar vuelta y todo. Cuando eso estuvo, la dejó y ahí nací yo. Pero la explicación que dan ellos es eso. Dicen, nosotros nos costaba energéticamente meterte ahí, por la vibración que vos manejás. Entonces iba a ser un parto difícil. ¿Tu mamá te cuenta si tu infancia fue lo que llamamos normal? ¿O ya había ahí cositas Mi madre raras? siempre me ve extraño, me dice, yo no sé, aparte lo dice simbólicamente, yo no sé de dónde venís vos, o de qué familia venís. Yo siempre me vio así extraño, digamos, yo desde más chico se me había dado por ir a meditar con monjes budistas, entonces meditaba, en Argentina hay monasterios budistas y yo iba a meditar con los monjes budistas, digamos, siempre alrededor de Juan pasaban cosas así insólitas, pero yo siempre... Desde chico manejaba un perfil muy bajo, trataba de no llamar la atención, digamos, se despertó todo fuerte, muy fuerte de grande. De grande. Pero ellos dicen que es a propósito que lo hicieron así para que yo pueda tener una buena infancia. Claro. Si no, mi infancia iba a ser muy difícil y no, digamos, esa fue la explicación que dieron. Saldría de lo normal, ¿no? Eso. Cuando das estas terapias, se escucha tu voz en otra lengua, lo que mencionabas. Sí. ¿Sabes qué lengua es? Mira, en realidad pueden hablar hasta 5 lenguas distintas, porque no es que trabajan solo lo que nosotros definimos por pleyadianos. Ellos tienen castas distintas, con distintos linajes y con distinta capacidad. Hay algunos que son mucho más antiguos que los pleyadianos. Entonces ellos cuando empiezan a hablar, en general lo que nosotros definimos por pleyadianos es lo primero que empieza a hablar, que es lo que empieza a que la mente empiece a aflojar digamos, la mente es bastante inquieta y es la que trata de limitar que el hombre entre en determinado estado. Entonces, como ellos tienen que romper estructuras, los que primero empiezan a trabajar más fuertes son pleyadianos. Después ya hay castas mucho más evolucionadas que pueden empezar a trabajar ahí, por eso cambia la lengua ahí. Cuando ya la mente está en un estado somnoliento, eso que entra en un estado alterado de conciencia, en ese estado empieza a trabajar otro tipo de frecuencia. Y a veces aparecen unos que son mucho más viejos, yo siempre le llamo, hay uno que llamaba el Moá, que era el que me explicaba todo esto, y el Moá decía que en realidad él no era pleyadiano, que era mucho más viejo, pero podía explicarme cómo había entrado yo a la vida, mi origen, una explicación bastante larga. Y ellos en general trabajan con formas geométricas. Cuando ellos empiezan a hablar, se ve, mucha gente te dice, vemos geometría. Empiezan a trabajar desde otra forma. Tienen un lenguaje a veces que parece más torpe, diferente de los pleyadianos, pero la energía es impecable. Heladevae karanae, tamae tanashtenahi, haladevae karalandavae, kayeteranananda se kalatenanandevahi,
Hikalashtana hika yeterananda batea teokerananda vasai. ¿Esta experiencia tú la dominas o ella llega un momento en que te rebasa? ¿Tú tienes control de la situación? Yo tengo control yo puedo entrar y salir en la canalización muchas veces. Tengo control, nunca se domina, se controla mi mente. Digamos, tampoco pasa en forma espontánea, no es que me van a agarrar y empiezo a canalizar en determinado. Yo permito y hay una cuestión de respeto desde el primer instante, no es, en ningún momento se puede invadir pero te lo dicen ellos, no se puede. Por eso yo cuando preguntaba al principio, cuando empecé a tener experiencias, porque el primero que aparece en toda esta experiencia fue un ser que ahora ya hace tiempo que no habla, que se llamaba Tamanae. Y Tamanae, él hablaba de él y de su expresión en realidad como que Dios se encuentra con Dios. Su expresión era muy mística como él hablaba. Y él decía que en general, en relación a mí, ellos siempre iban a tener mucho respeto cuando hablan y no iban a invadir mi libre albedrío, salvo cuando yo tengo que hacer determinadas cosas, ¿sí? Ellos van a tratar de que yo vaya para ahí, para ese lado, sí o sí. Ellos siempre dicen, lo que vos tenés que hacer, lo tenés que hacer. Quieras o no quieras, es así. ¿Esta canalización es de día, de noche? ¿Cuándo es tu encuentro con ellos? ¿En qué momentos del día? ¿O es muy rápido? Mira, yo en general, salvo que esté preguntando algo, en general no intervienen porque yo trato de mantener mi espacio personal. En mi vida cotidiana estoy tranquilo, no es que esté canalizando, salvo que pase algo raro o que yo sienta algo raro y me dicen, mira, o no te metas, o esto es así, así, así. O va a pasar esto y esto va a ocurrir de determinada manera. O en general cuando yo voy a determinados viajes, que yo voy a Colombia o ahora a México y todos ellos me dicen, todo el tiempo estamos con vos durante todo el viaje. Cosa que no estés solo durante todo el viaje. Uno va tranquilo, es como una cosa medio loca, pero sí, es como que algo te va cuidando, exactamente. ¿No? Y en general cuando yo a veces he hablado con alguien y si pregunto te dicen, o a veces te dicen no hay que preguntar o no hay que contestar sobre eso. Pero siempre hay un vínculo de mucho respeto hacia ellos y ellos en relación también hacia mí, es como que se cuida todo. Entonces, si uno necesita preguntar algo, en ese instante es cuando ellos te contestan. Si quieren también, claro. ¿Sí? Si quieren, a veces te dicen esa pregunta es ridícula, entonces ni entran. Pero sí. ¿Lo has visto físicamente? ¿Los has visto? Vi una cosa físicamente que me impresionó, que en realidad me surgió en Colombia. Yo en general siempre dije, yo por suerte no veo. Yo escucho, siento mucho la energía cuando entra, de qué lugar viene, qué tipo de energía es, cómo es, qué forma tiene, si es masculina, si es femenina, qué intenciones tiene, para qué lado se va. Puedo sacar información de esa energía. Pero empecé a ver al tiempo, pero no inicialmente. Pero en las canalizaciones yo en general entro en un estado similar al de ellos. Es una cosa muy extraña. En general no es que vos solamente repetís lo que ellos dicen. Vos entrás, a ver cómo explicarlo, entrás en una fusión perfecta con ellos. Sos como ellos, te movés igual que ellos. Hay una cuestión de que tu mente se conecta perfectamente con ellos. Entonces, no es que ya ahí ellos te dicen tal cosa, vos pensás en paralelo con ellos. Entonces, a veces vas entendiendo, mientras vas canalizando, qué están pensando ellos, qué te dicen de cada persona. A su vez, mientras ves de cada persona, te van diciendo cosas tuyas y conversás cosas con ellos, pero también te dicen en paralelo, esa persona esto, esta energía acá, y mientras tanto seguís tu conversación. Es una cosa muy, muy loca, pero es una hiperconexión en donde todos los pensamientos se están cruzando al mismo tiempo. Sentís el que viene, que te mira a vos y te va diciendo. Pero de verlos, me pasó una vez en Colombia, en una meditación que yo generalmente voy y doy sesiones allá y después termino dando a veces una que vienen como 30 personas, más los workshops que son más grandes. Y en una de esas me pasó algo muy loco. Yo de golpe miré para arriba y se abrió un círculo en donde estábamos y empezaron a aparecer un montón de caritas. Yo dije, esto parece Spielberg. Y tenían ojitos chiquitos y hacían así. Y yo dije, Dios, no puedo creer. Y después aparecieron unos más largos, de cabezas más largas y a veces cráneos un poquito más alargados que me miraban. Yo dije, no puedo ser, yo tengo que seguir la canalización. Y de golpe levanto la mano y algo hizo así. Ay, dije yo, por Dios.
Y ahí yo perdí como, me impresionó a mí la sensación. Pero siempre es, digamos, conmigo es una cuestión De sentir. sí, de sentir, pero en relación a ellos es de amor, es una cuestión muy... Es como, no sé cómo explicarlo. A pesar de que como si yo tuviera que describirlos, son muy lógicos, parecen, siempre digo, el Capitán Spock, son muy fríos en su explicación, esto es esto, esto y esto. Pero de todas maneras, pero cuando estás cerca es una cuestión de fundirte, de amor pleno. Pero a pesar de todo siguen siendo fríos. Yo me ha pasado a mí en canalizaciones de ver a alguien gente que se larga a llorar, y llora pero parece que se está muriendo, y te dicen no pasa nada. Y pasan cerca, es como que la persona, y sentís que la están mirando, pero están observando lo que le pasa. Y no se inmutan, no hay una cuestión de que van a caer. Emocional, no son emocionales. Ellos, en alguna forma, ellos te dicen que ellos agradecen mucho que uno les muestre a ellos cómo es la naturaleza humana. Pues no la entienden. Sí, porque hay una retroalimentación. Totalmente. De ti a ellos y ellos Vos a ti. me das, yo los voy entendiendo a ellos y a veces digo, me estoy convirtiendo en eso. Voy camino a eso, pero porque tanto fundirte, también ellos dicen, más te fundís, cuanto más te fundas, más va a despertar tu naturaleza de lo que... Pero bueno, nada, uno es un ser humano, vive, comete errores, hace sus vidas, digamos, tratás de... Pero ellos te dicen, también nosotros estamos experimentando ese proceso. En lo que te han comentado, ¿cómo se formó la humanidad? ¿Ellos tuvieron intervención en esto? Ellos dicen que la humanidad, ellos son científicos, ¿sí? Igual que dicen, ustedes no hacen nada que nosotros no hacemos. Esto es un experimento de probeta, muchas razas, frasquito, razas. Y después ver cómo se empieza a generar la vida de eso. En general, esas mezclas de razas lo que hacen es que se generen razas más fuertes, lo que hablamos hoy. Se generan razas mucho más fuertes en la cruz de esa experiencia. De todas maneras, el proceso se lleva a que una raza evolucione y que tenga conciencia espiritual como para poder seguir formando esta experiencia, así como empezaron. Dios se descubre en Dios, que este ser humano, con su experiencia totalmente atípica, porque es la mezcla de otros para ver qué surge, tenga una evolución acorde a eso. Entonces, esa fue la explicación de cómo se fueron dando las razas. De todas maneras, ha habido matices distintos a lo largo de la formación del planeta, en donde ellos sí tienen claro que hasta cierto punto ellos tienen que dejar lo que nosotros realmente se llama libre albedrío. Pero el libre albedrío es que ellos experimenten este proceso. Nosotros generamos el proceso, pero no podemos intervenir en ese proceso. Claro. Deben tener mucho cuidado en lo que pasa de ese proceso. Por lo menos ellos tienen que tener cuidado. Hay que ver si otras cosas no tienen cuidado, pero ellos sí deben tener cuidado en que el proceso sea naturalmente lógico. Ellos, en general hay otros que están más arriba que ellos, que suelen decir que todo lo que ocurre y nos ocurre está perfecto, perfecto. Pero en realidad los pleyadianos en sí, como conciencia, tratan de que dicen que hay partes del ser humano en su evolución que son bastante difíciles, en donde siempre ellos hablan de momentos críticos que tenemos a lo largo de nuestra historia. ¿Cómo cuáles? Un montón, desde la Primera, Segunda Guerra Mundial y en los periodos que estamos pasando ahora, para ellos son periodos críticos. ¿Cómo superar estos periodos críticos, ¿no? Los actuales? En realidad, el ser humano debe empezar a tomar conciencia. ¿Cuál es el peor problema de nosotros? Es, primero, que no hemos evolucionado. Hemos pasado creemos que estamos en el siglo XXI y que somos fantásticos, y no somos fantásticos porque seguimos siendo violentos, seguimos siendo agresivos, seguimos siendo ambiciosos con relación a los demás. Ellos dicen que el peor problema nuestro es que nosotros no sabemos que la persona que tengo al lado está en contacto conmigo, forma parte de mí. Entonces, mientras que yo no entienda eso, no existe posibilidad de cambio. Hay una cuestión de realmente sentirme en el otro. Es muy loco porque vos cuando te contactás con ellos pensás que vas a hablar con un extraterrestre y en realidad te encontrás con algo que decís, pucha, tiene una apertura espiritual que en mi vida la he visto. Yo me acuerdo que este Tamaná empezó a hablar
Dios se tiene que encontrar con Dios. Yo creí que me deshacía ese día, porque no era solo que me lo decía, era sentirlo, de algo que tiene comunión con vos, era perfecto. Entonces decís, claro, pero qué lejos que estamos nosotros, porque tenemos religión, y no nos sirve para nada, porque pasó la historia, estamos en el año 2015, que es en relación al nacimiento de un niño, y no aprendimos nada. Nada de nada, seguimos siendo exactamente de violentos, por más que relancemos la iglesia fase número 18 con un nuevo papa, pero no aprendimos la esencia. Entonces, y estamos en un periodo bastante complejo, dicen ellos, porque al margen de lo que haga el ser humano, la Tierra también está evolucionando como ser independiente y vibracionalmente empieza a ir a una evolución vibracional mucho más intensa. Y esa intensidad va a hacer que se intensifiquen nuestras emociones y reacciones. Entonces eso nos hace más peligrosos todavía, pero peligrosos para nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, si nosotros no aprendemos eso, vamos a seguir con estos condicionamientos que estamos teniendo, estas reacciones y nada, estos vínculos que tenemos hacia los demás, siempre especulativos y siempre tratar de sacar provecho. Pero no hay realmente un aprendizaje en eso. Y a la larga nos vamos a terminar afectando nosotros porque no sabemos todo lo que depende cada uno y todo lo que yo dependo de aquel que tengo acá, al lado mío. Entonces, mientras que no aprendemos eso, vamos de cabeza al fracaso. Las terapias que tú das, como la que acudí en Te Postular, que amablemente nos invitaste, ¿nos ayudan a este cambio, a esta evolución? En general, el Human Vortex como experiencia lleva a que la gente pueda, aunque sea por un instante, ponerse en contacto con algo que vibra fuertemente, mucho más de lo que vibra él. Y eso te hace mostrar cosas. En general, hay mucha gente que sale impactada por eso, porque te dice es como una cuestión de... Pasan dos cosas. Primero hay una cuestión de recordación, ahora te cuento qué es, y otra, te pones en contacto con algo mucho más grande que vos. Es muy impactante. Es como un pequeño estadio de, llamémosle, de iluminación. Eso, un estado alterado de conciencia. Algo está ocurriendo en ese instante que me meto y siento esa energía ahí. Porque en realidad mi trabajo es que puedan sentir esa energía. Yo en general a la gente le digo, cuando vienen a mi experiencia de conexión. Claro. Y yo voy a transmitir esa experiencia de conexión para cada uno. Obviamente hay gente que la va a sentir más, la va a sentir menos, pero sí yo soy consciente de que cada vez que alguien ha experimentado eso, genera cambios. Chiquitos, a veces muy grandes, a veces exageradamente fuerte, que te supera por lo que has sentido, pero es eso, venís a una experiencia, entender que hay algo distinto, entender de que en el universo hay otra cosa, yo no sé, yo siempre digo, termino hablando de espiritualidad, pero en realidad es eso. Yo creo que en el fondo hay que sanear un poquito la imagen que se ha hecho, yo creo que han hecho las películas norteamericanas y todo esto, que en realidad siempre en el fondo es sembrar miedo. Yo creo que hay que empezar a hablar las cosas desde otro lado, ¿sí? No confundir a la gente. Entonces yo siempre hablo de mi experiencia y tengo que ser sincero, esa experiencia con seres que no son de acá. Llamémosles extraterrestres, pero no son de acá. Y que tienen un grado evolutivo increíble, tienen una lógica y tienen una capacidad de mostrarte las cosas tan asertivas y tienen tanta compasión con nosotros, porque en realidad lo que tienen es compasión. Ven, pobres sujetos, ¿a dónde van? Porque somos sujetos locos. Vamos a ser sinceros, como humanidad estamos bastante locos. Y ahí es donde vos decís, bueno, ¿cuánto nos sirvieron las religiones que tenemos? ¿Cuánto nos sirvió las estructuras que tenemos? Y no nos han servido para nada, no hemos aprendido nada. Entonces, eso es lo que nos dice que por eso yo creo que en relación a ellos tenemos mucho que aprender, en vez de enviciarnos de esto, esa es nuestra mente. Yo creo que hasta ahora lo que la gente ha visto de esta creencia de los extraterrestres y nace de nuestra mente. Cuando vemos que es algo peligroso, lamento en el alma, pero nace de nuestra mente. Desde mi perspectiva, desde lo que yo he vivido, ¿sí? Hablo desde mi lugar. Tal vez otro vivió otra cosa, yo hablo desde mi lugar. Yo lo que he visto es seres con una evolución y un aprendizaje que en lo personal revolucionaron mi vida y creo que también han revolucionado la de otros.
Y vale la pena bajar la guardia y ponerse a pensar de quién es el agresivo, si soy yo o son ellos. ¿entendés? Y todo este trabajo se hace desde la vibración. Todo este trabajo se hace de la vibración, porque ellos dicen que en realidad somos seres vibrando, somos vibración. Ellos dan una explicación muy interesante. Al margen de que dicen nosotros estamos vibrando, somos vibración. Dicen, esta mano no está acá, esto vibra. Y ellos explican algo bastante lógico, a mi entender. Dicen Dios era vacío, Dios no existía como conciencia. Y para él empezar a descubrirse, lo primero que hizo fue un sonido, Om. Y ahí se separó como conciencia y empezó a crearse. Pero hizo vibración, él vibró para poder descubrirse. Entonces todo es vibración y yo soy la conciencia de Dios, vos sos la conciencia de Dios. Todo es conciencia, descubriéndose. Entonces es vibración. Todo es tan sutil, todo es conciencia. Entonces eso es lo que está pasando, eso es lo que tenemos que entender y descubrir en esta vida. Si no nos vamos a morir y vamos a volver y no vamos a aprender algo tan fundamental como eso. En tu experiencia, algo sencillo que nos ayuda a elevar esta vibración. Yo creo que algo simple es empezar a conocer al que tengo al lado mío. Empezar a entender de que tratar de salirme un ratito y empezar a entender cómo reacciona, porque que en realidad fue lo que me pasó a mí con ellos. En el fondo ellos, al margen de lo que me decían, me escuchaban a mí, ¿sí? A pesar de que esto ocurre en la mente de uno, pero entendías que te podían dar una apreciación de la vida mucho más amplia y todo. Entonces, a empezar a aprender a conocer al otro, empezar a aprender a conocer a aquel que está sufriendo. Yo creo que eso es lo más importante. Aprender a aquel que está sufriendo. Y después yo creo que aprender a explorarnos. Yo creo que si cada uno de nosotros no cambia nada. El único que tiene que empezar a cambiar, el único que puedo hacerme responsable es de mí. Y después tengo que ayudar a otro. Es esa combinación. Primero me tengo que hacer cargo de mí. ¿Sí? Cada uno de sus formas. A mí me sirve meditar, a mí me sirve entender que cometo cosas, cometo errores, soy un ser humano en una experiencia rara, pero no dejo de ser un ser humano. Tengo que vivir la experiencia de ser humano y haré, como digo yo, miles de macanas, pero es parte de la experiencia. Entender de que no hay pecado acá, no hay culpa. Yo no soy culpable de nada, vos no sos culpable de nada, nadie nació con un pecado original, nadie es culpable de nada. Somos seres humanos, estamos aprendiendo, estamos entendiendo, nadie tiene por qué tener miedo. ¿Qué pasa en este proceso que le llamamos muerte física, cuando desencarnamos? Mira, en general a mí me pasó porque al margen de cuando uno tiene conexión con los cristianos, también tenés conexión con otras cosas, ¿sí? La primera es que también tenés conexión con gente fallecida, ¿sí? Esto te voy a hablar desde otro lado también. En general, el proceso de desencarnación, ellos cuando empiezan a hablar sobre cómo entra el alma a la vida es bastante interesante. Ellos te dicen, la tierra en su mayoría es agua, líquido como para que entre un alma. En general todo está en armonía en la tierra como para que el alma entre en forma consciente. Por eso hablan mucho de los delfines, hablan mucho sobre las ballenas. Dice que todos estos seres también contienen el equilibrio en la entrada del alma a la vida. ¿Cuál es el problema con los desencarnados y cómo el alma se pierde, ¿sí? Se pierde mal en la vida? El hecho de que un ser muera a través de un asesinato, el hecho de que muera en una guerra, que muera en accidentes muy violentos, eso hace que un alma se pierda en la vida. Entonces el proceso del alma es bastante desordenado. Si no, el proceso del alma sería lógico y evolutivo. Digamos, uno evoluciona acorde a la escala de vibración que tiene, acorde a, digamos, eso es lo que hoy comentábamos sobre el proceso del karma. La gente dice, bueno, karma es, hiciste esto, en otra vida viene esto. Ellos dicen que no. No es como castigo, ¿no? No es castigo, no existe el castigo, no hay castigo. Ellos lo que te explican es que si vos, por determinados estímulos que te ocurrieron socialmente, porque en realidad un asesino, si miramos para atrás, hay que mirar también la historia, cómo fueron los padres, siempre hay una historia, cómo fue el contexto donde vivió un terrorista. Bueno, mirá también qué le pasa en su contexto. Hay que aprender a mirar las cosas con amplitud
y ver todos los jugadores en ese juego, ¿sí? No juzgar a este por este acto, sino ver también qué le pasó alrededor de toda su existencia, qué estimuló a que fuera de determinada manera. Pero ellos lo que dicen es que una vez que uno genera determinados actos, los registra en su propio código de vibración. El día que fallece y vuelva a aparecer en la existencia, lleva esa escala de vibración y por lo tanto atrae también la misma realidad. Entonces, hasta que ese ciclo no se termine, uno sigue repitiendo eso. Por eso dicen que es tan importante vibrar en otra escala y ayudar a otros a vibrar otra escala. Pero ayudar a otros a que vibre otra escala es hasta ayudar a alguien que necesita mi ayuda, porque le estoy sacando de esa realidad que le está viviendo, es ofrecerle otra cosa, y eso hace de que eso nos beneficie a todos en ese proceso. No solo esa persona que estoy ayudando, es un beneficio mutuo para que la escala de vibración de la humanidad empiece a levantarse. Tú nos enseñaste hoy en la mañana un ejercicio con cuarzos. Cuarzos, y había una música de fondo muy bonita. ¿Cómo está este trabajo de cuarzos y música para esta elevación del nivel vibratorio? Bueno, en general la música que pongo de fondo es porque a mí me sirve para volarme y entrar en determinados estados, ¿sí? El trabajo de los cuarzos, para ellos es muy viejo. En realidad ellos hablan de que en la antigua Lemuria también se enseñaba. Los cuarzos tienen una capacidad de vibrar, ¿sí? De sostener la vibración, nada más les interesa. ¿Todo tipo de cuarzo? No, ellos en general les interesa el transparente, ni siquiera el ahumado, ni la amatista. Ellos tratan de ir sobre el cuarzo transparente, como herramienta simple para enseñar a vibrar algo, ¿sí? Para que un cuerpo humano pueda trabajar vibracionalmente. Entonces, en general trabajan mucho sobre figuras geométricas, formas geométricas, el triángulo principalmente, el hexágono, y sobre esas formas geométricas trabajan con un ser humano, en donde se lo lleva a escalas de vibración más alta. El cuarzo lo que hace es sostener la escala de vibración que se está generando. Se estimula el cuarzo de determinada forma. En lo que hicimos hoy en general es entrar en relación a la frecuencia que tienen ellos, ¿sí? Nosotros, cada uno de los que estuvo trabajando en el workshop, es trabajar, meterse acorde a las frecuencias que están trabajando ellos para llevar esa energía a esos cuarzos. Y esos cuarzos empiezan a levantar la vibración y sostienen un campo. Si tocábamos hoy en la estructura que se formaba, había como un campo de fuerza, ¿sí? Fuerza vibracional, en donde una persona está dentro de ese campo. Al generarle esas condiciones vibracionales, lo que hace ese ser humano empieza a modificar su vibración y empieza a hacer varias cosas. Primero, aquella situación o aquella parte física del cuerpo que no esté en esa escala de vibración que se está generando, empieza a subir de golpe. Le ayudamos a que suba. Por un lado, orgánicamente. Por otro lado, orgánicamente, ellos dicen que todo este cuerpo, incluyendo los huesos y cada parte del cuerpo, es un banco de información que reacciona a través de la vibración, el ADN. Entonces, lo que empiezan a hacer al estimular en determinados tonos vibratorios, porque cada escala tiene un tono, ¿sí? Eso hace que empiece a despertar cosas. Por eso muchas veces, y me ha pasado ya infinidad de veces, cuando la gente también escucha las canalizaciones, se acerca y te dice, mira, yo te escucho y me largo a llorar y no entiendo por qué, y lloro y lloro y lloro y sé que todo esto lo conozco de otro lado. Eso tiene un sentido. La escala de vibración empieza a afectar sobre el banco de información que tiene esa persona, donde, siguiendo la teoría que dijeron ellos, el mundo se creó con muchas razas, despertas en su ADN su registro de raza y automáticamente empieza el recuerdo de lo que trae esa alma. ¿Y a mí de qué me serviría, por ejemplo, recordar mi linaje cósmico, recordar mi esencia? Cuando vos empezás a generar que alguien empiece a recordar algo, empezás a traer reminiscencias realmente de lo que es el origen del alma, realmente lo que es, cuál es el problema grande con el ser humano. Ha perdido realmente el contacto con el alma, con su propia alma, ¿sí? No sabe a qué vino a la vida, es más sencillo que eso. Entonces realmente no entiende, hay mucha gente que no sabe para qué vive, sigue un ámbito de consumo y quiero tener esto no sabe para qué vive. Y acerca del ADN, ¿tiene algo que ver con lo que estás diciendo? Obviamente. ADN, sí. Anclajes. Sí, porque ellos lo que tratan de explicar es que, digamos, ellos dicen que cada ser humano trae un potencial muy grande, ¿sí? Como conciencia.
trae a Dios, es la esencia de Dios. Ese potencial. Eso, pero para despertar eso hay que empezar a trabajar sobre el registro de esa persona, pues esa persona ha sido afectada humanamente por una cuestión de doctrinización a lo largo de toda su historia, estar dentro de sistemas que son bastante rígidos. Hay un montón de cosas que estamos de a poco, hay que empezar a modificarlas, porque para que cada uno pueda en libertad encontrar realmente quién es. Sí, voy más allá de los pleyadianos y de una cuestión cósmica, voy a eso, saber quién soy realmente, y hay gente que no tiene idea quién es. Pero cuando vos la escuchás, está tan perdida y siempre sus explicaciones son repitiendo patrones que le han enseñado. Entonces realmente no sabe quién es. Entonces creo que son épocas de empezar digamos, como digo yo, como el póker, empezar a repartir la baraja de vuelta y empecemos de vuelta, porque yo creo que hay que empezar a ordenar todo de vuelta. Y tú sabes, ¿tú cómo le haces para saber cómo sintonizar a una persona, no? Porque tal parece que tú fueras como un diapasón que va a armonizar o que va a poner a tono en general, esa energía. En general, yo cuando trabajo con la gente, yo empiezo a trabajar con ellos. Yo yo soy un ser humano, como conciencia, hoy. Entonces yo no tengo la perspectiva para saber, puedo percibir algo de alguien, pero no voy a decir cómo se tiene que trabajar con alguien. Entonces voy a trabajar naturalmente en la canalización, yo me fundo con ellos empiezan a trabajar, ellos saben en qué escala. Yo a veces, es más, me ha pasado en canalizaciones decir, bueno, esto basta, como para frenarla ahí mismo, y me dicen, no, tenemos que seguir ahora, y ahora vamos a otra escala más alta. Entonces son ellos los que están trabajando en ese grado de conciencia. Yo lo entiendo porque yo no lo veo, y ellos dicen, nosotros vemos lo que está pasando. Entonces trabajan ellos, digamos, en el momento que uno va a trabajar en este tipo de frecuencias, vas a trabajar con ellos. No soy yo el que va a trabajar. Cuando viene esta canalización, ¿tú sigues estando dentro de tu cuerpo o estás como afuera y te Estoy como semi. Hay momentos que entro y hay momentos que ya ni soy. Pero es otra cosa. Cambia mi cuerpo, cambia como, digamos, yo me siento a veces hiper extraño y siento la energía ahí altísima en esos instantes. ¿Y si recuerdas todo lo que pasó? ¿Sí recuerdas? A veces sí, a veces recuerdo cosas que me llamaron la atención. Después tal vez a la media hora me olvidé de qué pasó, pero siempre estoy semiconsciente. No es que entro en un trance y no sé qué, no, sí, a veces sí. Fíjate que hoy me llamó mucho la atención un comentario que hiciste en la mañana durante el seminario, de que los cuarzos sirven para amplificar, ¿no? Pero también cuando estamos en un ambiente negativo, lo van a amplificar. Ok, porque la función del cuarzo... Esto me llamó mucho la atención. Creemos que el cuarzo es sanador donde lo pongas. No. El cuarzo es una piedra, ¿sí? Que tiene memoria, es una conciencia de información que tiene memoria y repite y amplifica, pero no tiene una memoria que sesgue esto es bueno o malo. ¿Sí? En general cualquier energía es energía, no es ni buena ni mala. Los duales somos nosotros, ¿sí? Aquel que tiene la capacidad de sanar también tiene la capacidad de matar y viceversa. Aquel que tiene mucha capacidad de ser dañino también tiene un potencial enorme de ser un sanador y poder orientar. Digamos, pobre tiene un tema de perspectivas. Cada uno él miró su mundo en forma violenta, pero son fuerzas que ocurren opuestamente. Y para la realidad que nosotros vivimos existen, digamos. Cuanto más trabajemos por el bien, más va a crecer por otro lado el mal. Es así, porque nosotros funcionamos así. Sabemos que algo es blanco porque tenemos el opuesto que es negro. Si no tuviera el otro, no sabría que eso es blanco. Si no hubiera noche, no conoceríamos bien, ¿no? Exactamente, y si no hubiera alguien malo, no sabría que el otro es bueno, porque no tengo con qué... Desde ese lugar nos estamos moviendo como conciencia. Pero, por ejemplo, de forma práctica, en un hogar donde hubiera problemas de salud, económicos, de lo que fuera, y está lleno de cuarzos, ¿tú los quitarías? Si fuera tu casa, si fuera tu situación. Sí, los volaría, porque no sé manejar, nosotros no sabemos manejar, pero esto es muy antiguo, esto de los antiguos cheroquíes, que ellos hablaban que eran descendientes de los pleyadianos, hablaban sobre el cuidado de las piedras, decían no poner piedras en determinados lugares, las piedras son sagradas. ¿Por qué? Porque la piedra va a amplificar todo, te va a mostrar todo. Entonces, en un lugar donde hay violencia, el cuarzo va a repetir violencia. ¿Mejor lo quitamos? Mejor lo quita. Sí. Y hablando de piedras, cuéntame de las pirámides, a ver. ¿Qué conexión hay con los pleyadianos, con la energía? ¿Qué te han dicho? Mucha. Para ellos las pirámides son
primero que son tan antiguas y fueron hechas de una forma tan sabia, porque en realidad las pirámides tuvieron varios objetivos. El primer objetivo que ellos plantearon cuando enseñaron a hacer y cómo debían hacer las pirámides y de qué forma y con qué cálculos, era primero pensando en los cambios que tenía la Tierra, como Tierra joven. En general la Tierra sigue teniendo modificaciones, ¿sí? Como todos. Nosotros somos niños, pasamos a ser adolescentes, adultos, tenemos un ciclo. Pero en esos cambios de ciclo, como la primavera, el verano, todo tiene ciclos. En esos cambios de ciclos suelen ser muy fuertes para la Tierra, ¿sí? Hay cambios magnéticos muy grandes en la Tierra, en el campo electromagnético de la Tierra. Ellos lo que explican es que el cambio que sufre la Tierra, o que iba sufriendo la Tierra a lo largo de toda la historia, habiendo ya la raza humana sobre la Tierra, había que generar formas inteligentes de poder disminuir o tratar de contener ese proceso que iba a tener la Tierra, más que todo en el campo electromagnético donde vive el ser humano. El ser humano tiene un campo electromagnético, ¿sí? Si hubiera un sismo, ¿qué pasa con la gente cuando hay sismos? Terminan como medio perdidos porque están... ¿Qué pasó? Se movió todo su campo electromagnético frente a una inestabilidad de la Tierra, ¿sí? Entonces, frente a esos procesos, idem también con las poblaciones. Cuando las poblaciones se ponen de golpe violentas y hay el campo electromagnético, empieza a afectarles. Cuando empieza a haber ataques de pánico, movimientos psicológicos muy fuertes, ¿sí? Descompensaciones sobre el cerebro, ellos dicen, está afectado por el campo electromagnético. Simple para ellos. ¿Por qué? Porque el ser humano está en la Tierra, tiene relación con la energía que emite la Tierra, con la energía que viene desde arriba, ¿sí? Tiene que tener balance en eso. Entonces, la creación de las pirámides, o casualidad, que estuvieron en distintas partes del mundo, porque hay en todo el mundo, con la misma estructura, tenían una función, equilibrar y conectarse una pirámide con otra y mantener vibraciones que venían desde arriba y mantener estabilidad, ¿sí? Como hablábamos hoy sobre los puntos de acupuntura que tiene el cuerpo humano, lo mismo fue pensado para equilibrar la estabilidad de la Tierra con pirámides, ¿sí? Aparte de los puntos naturales de energía que tiene la Tierra, había que generar otros puntos para mantener estable la Tierra. Entonces, esa es la primera función. Cosa que hoy tenemos pirámides rotas, pirámides, digamos, hoy no tenemos una estructura eficiente como se hizo en su momento para generar la contención de la Tierra frente a movimientos naturales esperables que podría llegar a tener la Tierra. Hoy eso no hay, ¿sí? Ya desde los españoles, nosotros que vivimos en América, se han ocupado de arrasar cualquier Pero se puede hacer algo, ¿no, Juan Manuel? Porque tú realizaste un trabajo. De hecho, es algo que realizas se puede, si empezamos, ¿no? si como conciencias empezamos a hacer, a prestar atención a eso y empezamos a generar movimientos, digamos, bueno, uno es una persona, cada vez se junta con otras personas que empiezan a tener ideas parecidas, pero generar un movimiento donde la energía empiece a moverse, donde todos trabajemos usando las estructuras más sanas para amplificar algo y para que esa energía empiece a moverse de vuelta, ¿sí? Nosotros, nuestro primer movimiento, lo primero que se generó fue en Teotihuacán, que creo que son las pirámides más sanas, ¿sí? Salvo la del Sol, pero creo que la de la Luna, de lo más sano que hay. Cuando estuvimos en Tepoztlán, ya encontramos una pirámide que estaba bastante afectada, a pesar de ser chiquita, ¿sí? Y eso es lo que empiezan a explicar, lo por lo menos explicaron en este viaje, es que la conexión que había entre esa pirámide y Teotihuacán estaba bastante desordenada porque había sido afectada la pirámide. Pero no solo por eso, porque dicen que en el medio, el hecho de que nosotros pongamos ciudades en determinados lugares, también rompíamos la conexión entre pirámide y pirámide, entre lo que generaba como campo magnético para estabilizar, y más por lo tóxico que somos nosotros como población vibracionalmente, ¿sí? Desde el Wi-Fi y cualquier campo electromagnético que nosotros generamos, satélites y todo, afectamos mucho un proceso de estabilizar realmente como se pensaba antes. Aparte, hay que tener en cuenta que antiguamente no eran civilizaciones que generaban contaminación vibracional como la generamos nosotros hoy, ¿sí? Ellos eran mucho más estables, eran mucho más inteligentes en la forma que se manejaban. Entonces, ese era uno de los puntos que ellos planteaban sobre las pirámides. Y al margen de eso,
las pirámides en general nosotros las vemos estructuralmente así, pero la pirámide también vibracionalmente se vuelve a replicar invertidamente, en donde ingresa información. Entonces, antiguamente, digamos, ya desde la cultura atlante y lo mismo la cultura lemuriana, ellos ingresaban información de cómo debían hacer determinadas cosas, información pues, que les permitía evolucionar como raza, información donde ellos generaban templos como para poder evolucionar como raza. El tema es que como estamos en este mundo que es bastante raro, siempre aparece la ambición y la ambición de poder, y generó también caídas de ciudades. ¿Por qué? Por un abuso de poder como el podríamos hacer hoy en el siglo XXI, digamos. Y aquel que tenga más poder, si es más ambicioso, va y coloniza, digamos, puede generar el mismo quiebre que se generó antes. Pero fundamentalmente el primer objetivo que tuvieron ellos en las pirámides era eso, mantener un equilibrio en la tierra. Similar a la acupuntura. No han hecho nada diferente a lo que hacemos nosotros. Pues, ¿qué creen, amigos? El tiempo nos ha ganado, porque ahorita Juan Manuel va a dar una terapia de Human Vortex, en donde ustedes van a ver cómo las personas, aparentemente en un ejercicio muy sencillo, se recuestan, cierran sus ojitos, se relajan, y la canalización de Juan Manuel con esta conciencia pleyadiana, porque más que personajes, lo siento como una conciencia, como un colectivo. Sí. Como un colectivo no solamente de seres de Pléyades, sino de otras dimensiones o de vibraciones más altas que nosotros. Juan Manuel, pues te doy las gracias, espero que podamos continuar con esta plática, pero hoy por respeto al tiempo y a tus actividades, hasta aquí le vamos a dejar en esta primera parte. Ok. Y algo más que quieras agregar, primera parte. Primera parte, primero gracias a vos por permitir esto, porque eso es, para nosotros es difusión. Y nada, y invitar a la gente que quiera conocer esta experiencia. Dinos tus fechas, tus lugares, ¿dónde vas a andar? Mira, ahora se está cerrando este año, que termina en Bolivia, ahora en octubre. Estamos viendo si tal vez en diciembre se puede generar un México de vuelta, porque estuvimos en un lugar que fue increíble, que se llaman las 7 Luminarias, que tiene una conexión pleyadiana única, realmente única, y vamos a volver a generar algo allá. Yo creo que va a ser un punto de anclaje bastante fuerte, y más en México, donde la energía pleyadiana... Me parece especial este país. Sí, este país, México es un país increíble. Tienen realmente hay un potencial en la gente. Nada, para mí está la conciencia pleyadiana a flor de piel. Lo que sí yo creo que, como es tan fuerte, si no se ordena, puede ser exageradamente desordenada. Es energía, ¿sí? Ni buena ni mala, depende cómo se utilice. Si utiliza mal, también genera exagerados desórdenes, pero a su vez te muestra el potencial que tiene. Es una cultura que todavía mantiene, por suerte, algo originario. Yo creo que eso es lo que tiene la cultura mexicana, mantiene algo originario. Por eso que yo creo que, siempre dije, al margen de mi experiencia, a mí algo que siempre me dio mucho respeto fueron las culturas originarias. Volver de vuelta a escuchar a los ancestros, volver de vuelta a escuchar. Y todavía quedan, en nuestros países y en nuestro planeta, quedan sabios de culturas originarias, que yo creo que habría que prestarles mucha atención, porque entienden la verdadera historia que ha vivido la humanidad. Por eso yo queríamos, como primera parte, como decís vos, creo que empezar a abrir nuestros corazones, prestar atención realmente a donde tenemos que prestarle atención. Claro. ¿Sí? Sí, bueno, pues gracias. Ahorita vamos a ir a la terapia, la dinámica, que los invito. Yo ya la experimenté en Tepoztlán y en verdad es algo maravilloso la manera en que Juan Manuel nos ayuda a mover la energía, pero sobre todo para nuestro bienestar físico, espiritual y emocional. Pues nuevamente le doy las gracias a mi invitado, Juan Manuel Giordano. Vamos a hacer el ejercicio de Human Vortex y sigan pendientes para la segunda parte. Gracias, Juan Manuel. Gracias a ti, en serio. Hasta luego.